Comunidad donde cuentas con servicios, ni siquiera con los servicios básicos, no conoces a nadie y es un lugar totalmente desconocido. Me hizo ver un poco la parte humana de esta labor. Considero que al trabajar con la sociedad constantemente el maestro no solamente se limita a su trabajo en la escuela, también tiene que convivir con la comunidad. Y en esta ocasión, al tener que estar inmersa en ella toda una semana, tuvimos que conocer los lugares donde podíamos comer, también hacer amistad con la gente de la comunidad y, y creamos relaciones sociales con personas que tal vez nunca creímos que conoceríamos o que nos llegarían a apoyar, a darnos de comer, a brindarnos un lugar donde dormir o a brindarnos apoyo simplemente o confianza de pedir, por ejemplo, el baño o material para sus niños o demás cosas las cuales conocí por primera vez en esta práctica. En cuanto a los valores que debo de practicar como maestra, como la responsabilidad, la protección, la reflexión, la confianza, la ayuda a los niños, la guía o el acompañamiento, considero que como tal, en esta práctica, las que logré concretar con mayor puntaje, diría yo, sería el ser guía o el acompañamiento en las actividades, la reflexión, porque sí considero que puedo ser autocrítica con mi propia práctica y decirme a mí misma qué es lo que hice mal y trabajar para mejorar esas debilidades. Sin embargo, creo que en esta ocasión aún me faltó responsabilidad con los niños porque sí hubieron situaciones que por lo mismo de mi tono de voz se salieron de mis manos, en alguna vez se salieron al baño sin permiso o descuidé una situación y tal vez llegaron a hacer una acusación de otro niño. Entonces estaba adquiriendo la parte de la responsabilidad y en esta etapa creo que el sentimiento o el valor que más desarrollé fue la sensibilidad hacia con las situaciones que viven los niños. En cuanto a mi práctica en Nochixtlán, fue algo totalmente diferente, pues venía de dos preescolares rurales con pocos niños e incluso uno hasta bidocente, pero en la comunidad de Nochixtlán me tocó un preescolar muy grande, un preescolar completo. De hecho, comentaba que eran de los más prestigiados en la comunidad. Entonces, pues en un principio sí me dio un poco de temor esta situación. Sin embargo, iba con toda la actitud de aprender y de hacer las cosas bien. Y aquí nos dieron la oportunidad de trabajar. Yo trabajé el tema de la familia. En esta ocasión trabajamos 2 semanas, una semana con un proyecto y la otra semana con un tema de Navidad. Y si se podía vincular nuestro proyecto con el tema de Navidad, podíamos hacerlo. Yo trabajé con la familia, entonces fue un poco factible poderlo vincular en algunas actividades, en otras no, pero traté de hacerlas en su mayoría. Aquí en Nochixtlán vi otra manera de trabajo y creo que esto es lo que más rescato de esta práctica, que me daría miedo tal vez en un momento egresar de la normal y saber que toda mi vida he estado, todos mis años de carrera estuve en preescolares rurales o en preescolares urbanos y no poderme enfrentar a otro tipo de entornos. Entonces considero que el hecho de que ya me haya tocado distintos tipos de entornos hace más amplios mis conocimientos y mi manera de reaccionar y de actuar y algunas veces hasta de improvisar
en las actividades o en cuanto a la práctica que tenga que realizar. En Nochixtlán, al trabajar el tema de la familia, yo no contaba con que habrían algunos puntos fuertes, como por ejemplo el tema de las familias eh, distintas a la familia tradicional, tal vez papá, mamá y hermanos. Hay distintos tipos de familia. Yo sí preví medianamente esta situación, pero no preví tal vez el hecho de que los niños tal vez iban a hacer preguntas a las que yo tenía que contestar de manera adecuada para no hacer sentir mal a nadie. Esto también lo hablamos en clase en un momento, de que debemos de practicar la reflexión anticipada y es decir, estar abiertas a distintas situaciones que pueden suceder, porque así es trabajar en el preescolar. Tal vez tú planeas una situación y eso me lo dijo la maestra con la que trabajé este último año. Me lo dijo que mi planeación puede estar muy bien, sin embargo, muchas veces depende de si el día está soleado o llovió. Si yo planeaba una actividad al aire libre, tal vez si llovió, ya no voy a poder hacerla y necesito improvisar y pensar en hacer la actividad dentro del salón, porque si no, tal vez para mí yo puedo decir, ah, pues no la hago simplemente, ¿no? Pero el rezago es para los niños que les estoy negando la posibilidad de adquirir el conocimiento de ese día. Entonces, como docentes tenemos que hacer una reflexión anticipada de las cosas que podrían suceder con los distintos temas que podemos ver. En mi práctica en Nochixtlán considero que mejoré muchísimo más mis valores como docente. Fui más responsable con los niños y practiqué más la protección, la confianza, la ayuda y el acompañamiento a los niños. Al ver el tema de la familia, como ya comenté, tenía que prever las situaciones de las preguntas de los niños. En una ocasión a una niña comentó que uno de sus compañeros no tenía papá. El niño lo reafirmó que él no tenía papá y yo con anterioridad había visto los distintos tipos de familia y que hay familias de 2 personas, 3 personas, 4 personas o familias muy grandes o familias muy pequeñas. Y les comenté que la cantidad no importa, que simplemente lo que importa es que las personas que son nuestra familia son quienes nos quieren y nos protegen. Entonces creo que en cuanto a esta situación, practiqué la cuestión de no ser sentenciosa con las preguntas, las dudas o los cuestionamientos que tienen los niños. Em, Como docentes también tenemos que saber preguntar y creo que esta es una parte importante porque los niños son muy sensibles y tenemos que saber cómo hacer estas preguntas para acercarnos a ellos si tienen cualquier tipo de situaciones, por ejemplo, tocando estos temas como son la familia, las emociones, tal vez podría ser otro ejemplo de ello, y también saber escuchar con atención, pues aunque los niños muchas veces algunos se expresan de manera muy abierta o muy extensa, hay otros que lo comunican con pocas palabras o algunos que ni siquiera es con palabras, sino más bien con reacciones fisiológicas o tal vez con dibujos o con conductas hacia sus otros compañeros. Entonces, como docentes tenemos que ser analíticos y no solamente ignorar las situaciones que pasan dentro de nuestro salón. En clase vimos una frase que me agradó mucho y la tengo anotada y es, si un niño se siente reconocido por su maestro, está abierto a ser influenciado por él. Y es precisamente lo que comentaba, que si nosotros ignoramos las situaciones que pasan en el salón, muchas veces los niños reaccionan de ciertas maneras o tienen ciertas acciones
para llamar la atención de las personas o de los adultos que están con ellos. Entonces, tenemos que poner atención a todo ello y darles la confianza de expresarse para así poder hacer algo por ello. También el comprender al alumno tiene tres partes importantes que quiero mencionar por último y que me parecen valiosas, pues delimita de cierta manera y también esclarece la labor docente. Los tipos de comprensión del alumno es la parte analítica y esta dice que combate los sentimientos malos y trabaja en los buenos. Hablan de no juzgar simplemente la acción mala, no decir pintaste las paredes y eres un muy mal niño. Es decir, qué es lo que pintó, por qué lo pintó, qué está expresando esta pintura o tal vez es una habilidad con la que podemos trabajar. Entonces, no es sentenciar las acciones de los niños, sino más bien buscar el por qué es que ellos están haciendo esto. Por otro lado está la comprensión educativa, que valora el hecho de ir más allá del aula. Como docentes nos tenemos que involucrar en la comunidad porque trabajamos en un campo de la sociología, entonces tenemos que estar inmersas de manera social con los demás. El ser humano por naturaleza es un ser social, sociable, y como docentes es importante que nos relacionemos tanto en el aula, también en la amplitud de la escuela y también con la comunidad, para así poder conocer más del entorno y de lo que podemos enseñarle a los niños. Esto lo podríamos vincular un poco con lo que dice Piaget cuando habla de el área de desarrollo próximo. Habla de qué es lo que podemos aprovechar del entorno de los niños para enseñarles cosas. Y por último, habla de la comprensión formativa y en esta se habla de que no solo se busque el desarrollo integral de los niños. Aquí podemos hablar de que no solamente se hable tal vez de los conocimientos que más valoramos en las escuelas, tal vez el lógico matemático y lenguaje. Se valoren también las otras actitudes y actividades que pueden realizar los niños, como la música, la danza, la espacialidad, el conocimiento de sus emociones, etcétera. Y aquí podrían entrar las inteligencias múltiples, que es educar al niño de manera integral y no solamente en limitarlo a ciertos campos. Pero también esta comprensión formativa habla del hecho de comprendernos a nosotros como maestros. El hecho de comprender la situación de los niños y de ser empática con ellos no significa que nosotros tengamos que involucrarnos hasta el punto donde nos afecte a nosotros. Muchas veces tendremos que aceptar que no podemos hacer nada contra ciertas situaciones y tendremos que simplemente desvincularnos un poco de ciertas situaciones por esta misma razón de no afectarnos a nosotros como docentes. Creo que durante mis prácticas he rescatado mucho y muchos saberes teóricos. Sin embargo, también creo que puedo contar mi experiencia y también he rescatado mucho y he encontrado también el por qué me atrae y por qué me sigue gustando la práctica docente, y aunque sé que es pesado al momento de planear y hacer el material, me resulta muy satisfactorio cuando veo que los niños realizan las actividades con entusiasmo y logro aprendizajes significativos en ellos.